Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo acto de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales. Acto que, por cierto, se puede tuitear con el hashtag #LoboCongreso. Luego iremos repitiendo continuamente. Quería agradeceros a quienes nos acompañáis en este acto y también especialmente a los ponentes que completan esta mesa y que nos van a permitir abordar un tema muy importante, una reflexión sobre la situación del lobo ibérico en el Estado español. Y de paso os recuerdo las próximas actividades que vamos a seguir programando en los próximos meses. En mayo, el 17 de mayo, en esta misma sala va a tener lugar una mesa redonda sobre los límites de la ganadería industrial, con la presencia, entre otros ponentes, de Philip Limbery, el autor del libro La carne que comemos, el verdadero coste de la ganadería industrial. El próximo 28 de junio tendrá lugar en el Senado. Llamo la atención porque hacemos un cambio de escenario. Por fin hacemos cosas también en el Senado, así aprenderéis dónde está. En el que se va a proyectar, el 28 de junio, decía, se va a proyectar la película documental Blood Lions sobre la caza del león en África y especialmente la caza enlatada y sus repercusiones. Y no podemos olvidar que en septiembre, en una fecha que todavía no hemos cerrado, vamos a celebrar, volvemos al Congreso y esta vez lo haremos en la sala Ernest Lluch, para celebrar la 4ª Jornada Parlamentaria de Protección Animal de nuestra asociación. Esta vez vamos a centrarnos en la última reforma del Código Penal, con todos los sectores concernidos e implicados en la aplicación del Código Penal para erradicar el maltrato animal. Y espero que con este programa de actividades a lo largo del año podamos contribuir a mejorar la situación de los demás animales en nuestro país. Sin más, paso el turno a nuestra compañera Esther Capella, diputada, miembro de APDDA y que va a moderar el acto de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todas y a todos. Agradecer la participación y, por tanto, como decía Jesús, venir también aquí al Congreso para escuchar cosas muy interesantes y, por tanto, con un objetivo muy claro, ¿no? Es decir, que saquemos conclusiones y, por tanto, argumentos y conocimiento para que las diputadas y diputados miembros de esta Cámara y también las senadoras y senadores que puedan seguir de forma diferida seguramente el acto de hoy y algunas en directo, podamos presentar iniciativas y por tanto, iniciativas en la línea de lo que persigue este foro, que no es otro objetivo que obtener la protección del lobo ibérico, una protección integral y en todos los puntos y extremos para evitar efectivamente que el lobo ibérico desaparezca de una parte de la península, aquella que no quiere protegerla o que no ha deseado protegerlo. El lobo ibérico es una especie emblemática de la fauna salvaje de la península ibérica. Años de persecución no han conseguido acabar con el lobo y mantiene poblaciones estables en el noroeste de la península, aunque ha desaparecido de forma reciente en determinadas comunidades como es Andalucía y Extremadura. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de las especies amenazadas, el lobo en estos momentos, como apuntaba al inicio, no tiene total protección en España. Se producen situaciones curiosas, ¿no? Se encuentra protegido en la parte sur del Duero, mientras que la parte del norte del Duero es una especie cazable. Existe la voluntad y por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Reino de España ha pedido además a la Unión Europea que se levante la protección, en este caso, del lobo en la parte sur del Duero. A diferencia de lo que ocurre en el Estado español, en Portugal sí que cuenta con protección total.
Recientemente el lobo ha sufrido y se ha convertido en víctima de una persecución que a todas luces resulta intolerable. Se repiten imágenes de lobos colgados de señales de tráfico, en especial en una parte de la península, en este caso en Asturias, como recordatorio, como amenaza, como aviso de que los enemigos del lobo se encuentran activos y que, por tanto, presentes. Sin embargo, estas actuaciones, estos atentados ecológicos no pueden frenar ni deben frenar la lucha, y en este caso nuestra lucha, la de los miembros de la Asociación de Parlamentarios y la de los que aquí estáis, que sois miembros activos en la defensa y, por tanto, en la protección del lobo ibérico. Por tanto, deben multiplicar nuestra actividad, deben, como decía también al inicio, deben aunar los esfuerzos para presentar iniciativas para que efectivamente al final el lobo ibérico goce de protección en toda la península ibérica. Este es el objetivo de este foro y, por tanto, es el objetivo también de continuar con esta actividad de denuncia de estos atentados ecológicos, de denuncia también del Estado español en este aspecto de no querer proteger al lobo ibérico y, por tanto, impedir esta voluntad que tiene y que persigue el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de levantar la escasa protección que en estos momentos, o la protección limitada que en estos momentos tiene el lobo ibérico en el Estado español. Bien, para ilustrarnos en relación a estos aspectos y, por tanto, también lo que se está haciendo, hoy tenemos a personas de reconocida trayectoria, de reconocido prestigio, que nos ilustrarán debidamente. Por un lado, y será el primero que va a intervenir, a mi izquierda, Luis Miguel Domínguez, es un naturalista español, director de series de televisión y programas de radio sobre la naturaleza, un activista defensor de los animales, miembro de la Junta Directiva de entidades como ADENA, Greenpeace, Survival International y entre otras. En la actualidad es presidente de la Asociación Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural, dedicado a la conservación del lobo ibérico. Recientemente, seguramente todos hemos leído y conocemos la noticia de haber sido procesado, enfrentándose a una pena de 2 años y medio de prisión y 50.000 euros de fianza por la destrucción de 2 observatorios de caza el pasado 2014. Por haber, y además acción que difundió en un vídeo que se convirtió en viral y, en fin, en todo caso es lo que seguramente ha hecho posible la persecución penal, ¿no? El que el vídeo apareciese en las redes y que además fuese viral y además significase una acción más de denuncia. Por tanto, sin más dilación, he recortado el currículum porque es extensísimo. El currículum de los 3 intervinientes es extensísimo. En todo caso, que nadie se considere agraviado por el hecho de que recorte currículum. Yo, ya sin más dilación, le doy la palabra a Luis Miguel Domínguez y que tienes 15 minutos de intervención. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias de verdad por venir. Es un placer, es un honor estar en este lugar, con esa musiquita tan bonita, por cierto, que siempre nos viene bien ponerle música a nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la historia es la siguiente. Gracias, de verdad. El currículum no es lo importante es la biografía, ¿no? Y estamos en un tiempo en el que los que nos piden currículum no tienen biografía. Uno aquí no viene a dar lecciones de nada, y menos yo, que soy autodidacta, me quedé en el COU y ni tan siquiera me atreví a cruzar el umbral de la puerta de una universidad. Lo he hecho luego, a posteriori, muchas veces, y admiro, sin duda, a grandes compañeros y compañeras de la defensa de la naturaleza o de cualquier otra materia que se haga desde la universidad. No por eso, pero también por eso no voy a dar datos. Hoy no voy a hablar de datos. Creo que sería, desde mi punto de vista, una pérdida de tiempo por 2 cosas. La primera, porque merecemos este espacio y este pequeño tiempo,
grandioso tiempo para entrar de lleno a las emociones. Y la otra es porque está Fernando Palacios a mi ladito, por allí, y él va a dar muchos datos, ¿vale? Así que vamos a hacer una ensalada hoy de la que espero que entre todos salgamos fortalecidos y alimentados. Lo primero que quiero decir es que el lobo ibérico por fin entra en este lugar, en esta sala. Ya lo hizo cuando a través de ECUO, con el trabajo de Juancho Infatigable, en compañía de Teo, de BBF, varias entidades, conseguimos traer hasta aquí una proposición no de ley para algo tan sencillo y tan extremista como es pedir la protección por ley en todo el Estado español de este animal. Ese es el extremismo del lobo Marley, ese es el ecoterrorismo, pedir la ley. Pedimos simplemente la ley. No somos populistas, o a lo mejor sí. No somos alienígenas, pero hemos dejado aparcado el Omni ahí en la puerta. ¿Qué lo mismo da? Somos la ciudadanía que se viste de largo, que se mira al espejo y se gusta defendiendo su patrimonio natural. Es imposible imaginar hoy al urogallo, al lagarto celado, al oso pardo, al lince ibérico protegidos de aquí a 5 años si la puerta del lobo sigue estando abierta. Si el lobo ibérico, que es el símbolo, dicho por zoólogos, por artistas, por filósofos, es el símbolo de Iberia, de la Iberia silvestre. Te puede gustar en la fauna seguramente más un lirón careto que un lobo, pero no hablamos solo de eso. Decimos que el lobo de verdad es importante para concebir la historia natural de la península ibérica. Y este animal, y lo digo aquí en esta sala y lo digo siempre, tiene menos protección en estos momentos, y desde luego en muchas comunidades autónomas, que una polla de agua. ¿Vale? Y no pasa nada, y estamos encantados, hemos luchado toda la vida para que las pollas de agua y los eslizones y las musarañitas y los murciélagos de herradura tengan su protección. Toda la vida hemos estado ahí. También para que la tenga la transhumancia. También. ¿Por qué es tan complicado este asunto? ¿Por qué damos miedo en esta cosa? Sencillamente porque el lobo Marley lo que pide, y desde luego para lo que trabaja, es para un cambio de modelo. Y esa es una cosa muy complicada, por lo que se ve. Rápidamente, datos de oso pardo. Va subiendo, qué chupi, lo estamos consiguiendo. Toma, 5 osos pardos muertos. Y no solamente eso. Los cazadores asturianos diciendo, oiga, en algún momento habrá que matar osos, ¿no? Lo han dicho oficialmente, está publicado en los medios. ¿Quién de aquí, aun con buenas intenciones, va a creer que el cernícalo primilla va a seguir siendo un animalito muy protegido y el lobo no? Tenemos rápidamente que sellar esa puerta. Es lo único que pedimos, y yo me iré y dejaré de daros la brasa a todos. Me piraré y me pondré a hacer películas, documentales. Espero firmar algún que otro autógrafo o, al contrario, recibir vuestros tomatazos cada vez que vaya por la calle. Pero yo me iré. Pero el lobo, por fin ya, en la Pinacoteca Nacional, por fin ya en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas, que un francés, un holandés, un alemán que llegue a España, cuando vea sus especies, vea al lobo también ahí. Y el lobo no está ahí. Esa es la primera. La segunda, lobo Marley nunca ha hablado de ganadería ni lo va a hacer. Con todos mis respetos, la ganadería aquí no pinta nada. Este es un derecho de la ciudadanía, tener su biodiversidad a salvo y protegida por ley. Por tanto, ¿qué significa ese 0,7% de cabaña ganadera afectada por el lobo? ¿Qué hacemos? ¿Acabamos con la navegación aérea porque se caen al año 2 aviones? ¿Cerramos todos los aeropuertos del planeta y dejamos de volar en avión porque ahí va, un accidente de aviación es terrible? Resulta que por ese 0,7 vamos a tener secuestrada la voluntad de un pueblo que dice, oiga, no me toquen al lobo ya, déjenlo en paz. Sencillamente, mezclar ganadería con esta cuestión, que ni tan siquiera es de carácter científico, estoy hablando en la sala Campoamor. Este es un sitio
filosófico. Este es un sitio humanista. Posiblemente quieras que a tu lobo no lo toquen, que lo protejan con cariño igual que a la Alhambra de Granada. Y posiblemente lo quieras sin tener un solo dato, sin ser bióloga o zoóloga, sencillamente porque eres un ser humano generoso. Eso es lo que queremos. Queremos que al lobo ibérico se le proteja por su belleza, porque es y porque está. Queremos que el desarrollo rural salga de ese callejón sin salida en el que algunos quieren meterlo, donde parece que solamente en el mundo rural hay ganaderos y cazadores. Resulta que quien tenga una casita rural en alguna zona de España y dé la casualidad que esa zona es lobera, resulta que a lo mejor va a conseguir alquilar muchas más habitaciones por el hecho de que el lobo está ahí. Resulta que se me está secando la boca. Lo que quiero deciros, lleno de amor, os lo juro, no siento odio por nadie, aunque me zurran cada día y mucho. Lleno de amor para quien me quiera oír. Es el momento, es ahora, no perdamos el tiempo. No pasa nada, que nadie se asuste. Canis lupus signatus, subespecie ibérica. Es inadmisible, es inaceptable. Portugal, nuestros vecinos lusitanos, defendiendo al lobo por ley. Les guste o no, está ahí, nadie dice nada. A pesar de que en algunos congresos, pantomimas, contubernios, como el último de Robledo en la provincia de Zamora, alguien incluso llegado de Portugal se atreva a decir el control de población del lobo, aunque esté protegido por ley en Portugal, lo hacen los furtivos. Comoro. Los controles de población son ilegales. Los controles de población al sur del Duero, esos lobos que vemos matados en Segovia, matados en Ávila, ese Ávila libre de lobos que propugna nada más y nada menos que la Diputación Provincial de Ávila, es prevaricación clarísima. Bruselas dice, el lobo es una especie de interés comunitario. Eso dice, punto y aparte. Y no me moleste usted, señora Tejerina, con sus coñazos. No lo haga. Pero además no lo haga porque forma parte de una estrategia que ya utilizó su antecesor, el gran ministro de Agricultura y Ganadería, señor Cañete, cuyo primer viaje internacional que hace al ser nombrado es ir a Bruselas a pedir que le dejen matar lobos, que hay muchos. Lo que quiero, por favor, es meter en vuestros corazones. Ojalá lo consiga esta tarde. Ojalá, por favor, sueño con ello. Solamente esa idea. Vamos a proteger al lobo por ley, más allá de los datos, más allá de los intereses socioeconómicos, más allá de eso que llaman conflicto, que no existe el conflicto. Solo un dato de etología pura, de comportamiento del lobo. El lobo es un superpredador social, lo tenemos claro. Vive en grupo. Un grupo que se organiza, un grupo que cada día se va haciendo poquito a poco, un grupo que hemos visto cuando descabezan a uno de los miembros queda absolutamente turulato, queda desorientado, perdido, ineficaz en el hecho que hace al lobo, que es el acto cinegético. Los lobos se hacen cazando con dificultad, los lobos se hacen lobos cazando cuesta abajo corzos, partiéndose una pata si hace falta detrás de un jabalí. Un lobo que come solo ovejas es un perro, no es un lobo. Y esto es una cuestión del A, B y C de la etología. El señor Konrad Lorenz ojalá se levantara y le diera a alguno en el cogotito y le explicara lo que es un lobo. Quiero decir, cuando el señor José Ángel Arranz hace 3 días, en Robledo, Zamora, director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, dice que en un solo año en Ávila ha habido 800 ataques de lobo, mi hijo de 8 años se descojona porque tira de calculadora, divide 800 por 365 días al año. ¿Me queréis contar cuántos ataques diarios de lobo en Ávila le salen al señor Arranz? Estamos, por favor, intentando manejar este asunto desde un ángulo del no conflicto. Decimos, la defensa del lobo ibérico es un derecho de la ciudadanía. España es menos sin lobos. Si no hay protección legal, mucha gente dice, Luismi, la protección total del lobo no sirve para nada. Sí sirve, por favor, sí sirve. Que actúen los furtivos, que hagan lo que quiera quien quiera, pero que haya una ley.
que la haya. También la ley antitabaco era, ¡ay, se va a caer el mundo! Cuando llegó el divorcio a España, ahí va, qué movida, que no pasa nada. El lobo ibérico se va a proteger por ley, sí o sí. La ganadería de este país va a estar encantada porque, evidentemente, unido a esa protección de un taxón único en Europa, muy tontos hemos de ser los españoles para no conseguir los fondos lógicos que garanticen esa protección a ultranza. Y realmente la ganadería y el mundo rural estará encantada de tener un taxón que, por cierto, y ahora lo veremos a través de Fernando Palacios, con el que prácticamente no he hablado, pero estoy seguro que los datos lo van a indicar, de un taxón, de una especie que realmente está en peligro. Porque no es una cuestión de cantidad de lobos, es una cuestión de la calidad de nuestro lobo. Es una cuestión de ese famoso cuello de botella genético. Luismi, ya estás contando lo de siempre. Mirad, los lobos en Guadalajara. Preguntadle a Juan Carlos Blanco. Ahí tenéis los datos. ¿Qué ha pasado con la población de lobo en Guadalajara? Que un simple moquillo se la ha quitado del medio. Lo llevo diciendo desde que empecé en esta aventura. Por cierto, Lobo Marley cumple en agosto 5 años. Lo llevo diciendo. El lobo es una copa de cristal de Bohemia. Con toda la buena intención, Teo, el conservacionismo español y el ecologismo en general hemos estado muy atentos a muchas cosas. Hemos pactado, nos hemos sentado, nos hemos abrazado a los ganaderos, a los cazadores, hemos hecho todo lo que hemos podido. Vemos en pleno siglo XXI que el lobo está siendo el pim pam pum de un mundo que muere, que son ellos, del pasado, de lo pretérito. El futuro está en la defensa de nuestra biodiversidad. Y el lobo como bandera. No es cualquier cosa. No defendemos a un animal. Esta casa, este acto, vosotros como grupo al que agradezco sin duda alguna, este y otros hechos animalistas nos hacen más humanos. La defensa de los animales nos humaniza. Y aquí no hay nadie perfecto. Yo soy el primero que tiene más fallos que nadie. Os lo digo de corazón. Todos vamos aprendiendo por el camino. Pero en este momento y en esta tarde, Juancho, Esther, compañeros, Fernando, nos estamos humanizando, nos estamos haciendo más humanos. No podemos permitir una señal de tráfico más con un pellejo de lobo de un ser maravilloso que es el espíritu de Iberia colgado ahí como cualquier cosa. Pido de verdad de corazón la protección por ley del lobo en todo el Estado y sin vosotros va a ser imposible. Y si alguien tiene dudas, si alguien dice, Luismi, pero es que yo pertenezco a este sector y no debería, que venga conmigo, que le abrazo, que nos tomamos unas cervecitas y que lo resolvemos. Pero que, como decía el otro, quien crea que esto es imposible, que se pire y no nos moleste, que lo estamos intentando. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Miguel. El segundo ponente es el científico Fernando Palacios. Él es científico titular del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Madrid. He de decirte, te lo he dicho antes, pero diremos públicamente, que hoy hago un inciso, hoy la secretaria de Estado de Ciencia nos decía, presentaba el presupuesto general del Estado en este aspecto y yo le he puesto encima de la mesa que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas verá reducido su presupuesto en un 0,9%. Te lo he dicho antes, te lo vuelvo a repetir. Haremos lo posible para que no sea así, porque afecta también a cuestiones esenciales en todas las materias y especialmente también en la que tú eres especialista. Fernando Palacios lleva más de 40 años trabajando con el lobo ibérico. Actualmente está trabajando en el proyecto Lobo, elaborando un censo independiente de lobos con la colaboración de ciudadanos y ciudadanas y diferentes actores implicados. Su objetivo no es solo contar los ejemplares que habitan nuestras montañas, sino además analizar el estado de conservación de los lobos y de los hábitats naturales que aún recorren estos supervivientes, escapando de la persecución humana. Cuando quieras, también tienes 15 minutos, cuando quieras puedes. Bueno, buenas tardes.
He venido unas cuantas veces aquí al Congreso anteriormente, nunca para dar una charla, desgraciadamente. Siempre he venido como investigador a ver si podíamos convencer a algún diputado de que ayudara a la investigación, siempre en diferentes gobiernos y con una idea concreta, y es que en España, desgraciadamente, por la razón que sea, no hay investigadores, no hay científicos vinculados a espacios naturales protegidos, a comunidades autónomas. Es una verdadera deficiencia, porque que no haya parques nacionales con biólogos o científicos que estudien los problemas de conservación y que ayuden a los gestores a tomar mejores decisiones resulta increíble. Que no los haya en ninguno de los espacios de Red Natura resulta increíble. Que no los haya en parques naturales ni en las reservas de la biosfera resulta increíble. Que la Comunidad de Castilla-León o Galicia o Asturias o Aragón no tengan equipos de investigación para conocer y resolver los problemas de conservación, es demencial. Seguramente ninguno de ustedes lo puede entender, porque es fundamental para poder hacer una buena gestión tener a mano el conocimiento científico, aunque el conocimiento científico siempre ponga un nivel de exigencia mayor en la gestión, pero eso es inevitable y desde luego cuando se gestiona con conocimiento científico es mucho mejor que cuando se gestiona con ideas políticas o económicas o de otro tipo, o simplemente en base a la ignorancia, que es un elemento fundamental también hoy en día en las administraciones, porque las administraciones, con la externalización de servicios, se han quedado sin personal y además ese personal está muy politizado y no sirve para el esfuerzo de conservación de la naturaleza hoy en día. Pero bueno, todo eso hay que mejorarlo y supongo que con la ayuda de ustedes se va a mejorar. Y hoy vamos a hablar un poco de la situación de los lobos en España. Todo lo que yo voy a exponer son análisis y reflexiones basados en la Directiva de Hábitats de 1992, que es el marco europeo de conservación de la fauna, la flora y de los hábitats naturales, y un documento que no conocen los técnicos de la Administración y que se lo deberían leer todos, que es un documento explicativo de cómo se tiene que elaborar y realizar el esfuerzo de conservación que establece la Directiva de Hábitats. Alguien me ha dicho alguna vez, no, es que este documento no hay que cumplirlo. No, si este documento es simplemente algo que ha elaborado la Comisión Europea para que explicar a la gente y sobre todo en las administraciones cómo hay que cumplir la directiva. Bueno, vamos a ver una serie de hechos constatados sobre la situación de los lobos. Ya se ha dicho que al sur del Duero es especie estrictamente protegida y al norte también está protegido por el anexo 5. No es especie cazable, es especie protegida por el anexo 5. Lo que pasa que puede ser la recogida de especímenes y la explotación puede ser objeto de medidas de gestión, pero es especie protegida por el anexo 5 y es especie de interés comunitario en todo el territorio nacional. Al sur del Duero no se ha establecido un sistema de protección rigurosa del lobo todavía, después de 25 años de la publicación de la Directiva de Hábitats. Las derogaciones, que son las autorizaciones que concede la Administración de Castilla-León para cazar lobos al sur del Duero, no cumplen los requisitos de los 3 test que establece la Unión Europea que deben cumplir. Las áreas o territorios donde los lobos se extienden por sí mismos mediante recolonización natural no son aceptadas como parte del área natural, pero no son aceptadas por las administraciones, no por los ciudadanos, sino por las administraciones, incumpliendo la normativa y cayendo en prevaricación, como decían antes.
No existen medidas específicas para el mantenimiento y restauración de los hábitats naturales y de los hábitats del lobo en Red Natura ni fuera de Red Natura. Esto que es el fin, la finalidad fundamental de la Directiva de Hábitats, pues no se han establecido medidas específicas para el mantenimiento y restauración de los hábitats. No se ponen en marcha los planes de recuperación del lobo, es obligatorio. Castilla-La Mancha tiene al lobo como especie en peligro de extinción desde el año 98, es decir, hace 19 años, y tenía obligación en un plazo de 3 años de poner en marcha un plan de recuperación, estableciendo áreas críticas para la conservación del lobo, y no lo ha hecho, y no pasa nada. Los técnicos de la Administración y los políticos de las administraciones se saltan las leyes a la torera y no pasa nada, las leyes de medio ambiente. La vigilancia del estado de conservación en la que se sustentan los cupos de caza en comarcas cinegéticas no se ajusta a la normativa. Se usan medios indiscriminados para matar lobos en la actividad cinegética y en las derogaciones, capaces de producir desaparición local o perturbaciones serias. Y esto es ilegal y se está haciendo. Hay un grupo reproductor en Navalperal de Tormes, en Ávila, que solo le queda un lobo. Y la Junta de Castilla y León, a través de las derogaciones, ha ido abatiendo todos los lobos de ese grupo reproductor. Y ahora mismo solo queda uno. Y puede ser que a corto plazo ya no quede ninguno. Y eso es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. Los ungulados silvestres se cazan intensivamente, produciéndose una carencia de presas naturales salvajes para los lobos. Lo importante para los lobos es que donde ellos viven haya presas naturales salvajes. Ya sabemos que hay zonas donde hay muchas presas naturales salvajes. Por ejemplo, uno va a la zona este de Guadalajara, en los campos cerealistas, y hay muchos corzos, pero ahí no hay lobos. Pero si uno va a las zonas donde hay lobos, se encuentra que no hay ungulados silvestres. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y esto es muy importante que lo vean ustedes. Donde la actividad cinegética es prácticamente el único aprovechamiento del medio natural, y son las sierras de la mitad sur de España, todas las sierras. La Sierra de Gata, Montes de Toledo, Sierra Morena, las 3 sierras de Sierra Morena, la Sierra Morena Oriental, Occidental y Central, la Sierra de San Pedro, en Extremadura. Ahí se han extinguido los lobos, en todas las poblaciones meridionales, siendo la caza el único aprovechamiento. ¿Qué pasa? ¿Que la caza es incompatible con la existencia de lobos? Pues parece que sí. Bien, las medidas de defensa del ganado que se utilizan actualmente, el pago de daños y la caza del lobo, no repercuten en la conservación del lobo y su hábitat en estado favorable. Poner un vallado eléctrico para defender al ganado no implica la recuperación del hábitat, en absoluto. Poner perros mastines, son muy bonitos los perros mastines, pero no genera un beneficio para la conservación del hábitat. Supongo que lo entienden ustedes. La conservación del hábitat implica otras mejoras distintas porque son muchos elementos. Pero las medidas que se están tomando no son para la conservación y la restauración del hábitat. Esto ya es más grave. El sistema constituido por administraciones ambientales que están a favor de la caza del lobo o que se inhiben de sus responsabilidades de protección de la especie, por empresas consultoras que sobreviven gracias al lobo y por científicos que también están a favor de la caza del lobo, no aporta las soluciones precisas para la conservación del lobo y su hábitat, simplemente porque no cumplen la directiva. Algunos resultados, ya se ha dicho algunos: lobos decapitados, colgados en carreteras, cobro doble de indemnizaciones por daños, descontento general por el pago de indemnizaciones por depredación sobre el ganado, cupos de caza de lobos en comarcas cinegéticas sin base científica, caza ilegal de lobos, conservación en estado desfavorable y extinción de los lobos en las poblaciones meridionales. Vamos a pasar revista a las irregularidades. En primer lugar, se destacan los incumplimientos de la normativa y del documento guía de la Comisión Europea por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, el MAGRAMA. Y estos incumplimientos dan lugar a una parte de los problemas de conservación del lobo. Por ejemplo, se ha producido un amplio incumplimiento de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, que fue aprobada en el 2005, es decir, hace 12 años. La Estrategia de Conservación del Lobo establece
que tiene, aunque es a largo plazo, tiene un periodo de revisión de 10 años. Han pasado 12 y no se ha revisado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entre tanto? Lo que ha ocurrido es que de 3 poblaciones que señala el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en el año 2004 la población continua del norte del Duero, la población relicta de Sierra Morena y los individuos recientemente detectados en Cataluña, con unos objetivos de recuperar los lobos en la población de Sierra Morena hasta 100 a 150 ejemplares y otros objetivos de mantener las condiciones de hábitat que permitan la recuperación natural de los lobos y su futura conexión, pues todo esto ha fracasado. Aquí tenemos el censo del año 2014, el censo nacional. Bueno, ya se reconoce aquí que desde hace muchos años no se conocen manadas reproductoras en Extremadura y Sierra de Gata, en la propia directiva, en la propia estrategia. Y aquí, fíjense que ya no figura ni la población de Pirineos, que estaba en la Cerdaña, en Gerona. O sea, Cataluña no aparece, y no aparece porque quieran hacer el referéndum, sino porque no aparece porque ya se han extinguido los lobos. Sigue siendo España de momento, debería de aparecer si hubiera algún lobo. La población de Andalucía ya le dan 0 lobos. Castilla-La Mancha dan un grupo, pero es de Guadalajara, no es de Toledo ni de Ciudad Real. Bueno, y esto es lo que dicen que hay. Es decir, que se ha extinguido el lobo al sur del Duero. Y también se ha extinguido en Cataluña. De manera que esos objetivos que tenía la estrategia de conseguir una población de 100 a 150 lobos en Sierra Morena ya no existen. Bueno, se ha incumplido la estrategia. ¿Quién es el responsable? Pues el responsable es que las medidas y planes de recuperación y gestión de las comunidades autónomas han fracasado, que el grupo de trabajo del lobo dependiente del Comité de Flora y Fauna Silvestres del Ministerio del Magrama son unos incompetentes, las personas que trabajan ahí, y que el asesor técnico dependiente del Magrama, que está contratado por el Ministerio, es otro incompetente, porque han dejado que se extingan los lobos de las poblaciones del sur y de Pirineos. Pero vamos a ver otras características importantes de la situación actual, generadas por la deficiente gestión que hacen las administraciones. Aquí tenemos los cupos comarcales para cazar lobos en áreas cinegéticas en los próximos 3 años. Se van a cazar al norte del Duero 143 lobos cada año. En total, si multiplican ustedes por 3, 400 y pico lobos. Y aquí están las cifras que corresponden a las comarcas cinegéticas de lobos que se van a matar. Pero fíjense qué curioso. En todo el este no se autoriza la caza de ningún lobo. ¿Qué ha podido pasar? Si no se autoriza la caza de ningún lobo, por lo menos lo que podemos pensar es que casi prácticamente lo han erradicado en todo el este. Lo ven aquí ustedes. No hay cupo para cazar ningún lobo ni en el este de Burgos y en Soria, y en el condado de Treviño. Bueno, pues esta es la situación. Hay persecución intensa en el este de la población del norte del Duero, hay persecución intensa en Guadalajara. De hecho, el grupo que ha criado en Guadalajara en el 2016 prácticamente ha desaparecido, ha criado en la zona de Pálmaces, sabrán ustedes dónde está, cerca de Sigüenza. Hay una persecución intensa al sur del Duero. Aquí tienen ustedes, la Junta bate el primer lobo de 2017 en Tornadizos. Una patrulla de la Junta bate un ejemplar de lobo en Forfoleda, Salamanca. Están todo el día con un goteo de muerte y muerte y muerte de lobos en la población del sur del Duero. Bien, esta población es esta que está aquí, que corresponde a los datos de mis muestreos desde el año 2010. Bien, si en Guadalajara están persiguiéndolos intensamente, por Madrid no pueden emigrar hacia el sur porque no hay territorio
apto para el lobo, salvo que lleguen al Pardo, como mucho hasta el Pardo. Y en Ávila y en Salamanca los están matando, quiere decir que, por un lado, lo que están haciendo es dejar la población del lobo del Sistema Central como una isla aislada del resto de la distribución, sin posibilidades, además, de recolonización hacia el sur. Esto es lo que están haciendo. Y no están haciendo lo que deben hacer en función de lo que dice la Directiva de Hábitats y en función de lo que establece la estrategia de conservación del lobo, que es lograr que los lobos se extiendan hacia el sur y los lobos supuestos de esa población de Sierra Morena se extiendan hacia el norte y se colonice todo el territorio meridional de la península ibérica. Sin embargo, esta es la única iniciativa de la estrategia que se ha cumplido. La actual clasificación legal del lobo, derivada de la directiva, exige medidas de conservación y protección estricta y se ha visto superada por la situación real del lobo, que en la actualidad presenta una población continua al norte y al sur del citado río, que es falso. Al norte y al sur no hay una población continua. La única conexión que hay hoy en día de la población del Sistema Central con la población del norte es a través de la Serrezuela, el corredor a través de la autovía de Burgos. Ni en Segovia ni en Ávila hay conexión ya de la población del Sistema Central con la población del norte del Duero. Y dicen, por ello se debe plantear, ante las instancias oportunas, una modificación de la Directiva de Hábitats, acorde con el estatus de conservación. Ya se ha hecho. Ya se ha planteado en Europa por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que el lobo al sur del Duero se considere también especie del anexo 5. Por otro lado, el Magrama ha realizado una incorrecta transposición de la normativa europea a la normativa española. Este es el listado de especies en régimen de protección especial. Las especies que están en esta columna, este es el catálogo, no lo vamos a tener en cuenta ahora. Las especies que están en esta columna son especies que no se pueden cazar según la Ley 42/2007 y ahí deben estar todas las especies de los anexos de todas las directivas y de todas las leyes como la Ley 42/2007. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con el lobo? Pues ha referido la conservación a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Bien, lo que dice el artículo 11 de la Directiva de Hábitats es que las especies de interés comunitario y especialmente las especies prioritarias, que son las que están al sur del Duero con asterisco, tienen que ser objeto de vigilancia del estado de conservación de sus poblaciones. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio? Pues el Ministerio, al mencionar aquí solo Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, se ha olvidado del sur de Soria, se ha olvidado del sur de Valladolid, se ha olvidado del sur de Zamora, se ha olvidado de Salamanca, se ha olvidado de Ávila, de Segovia, de Guadalajara y de Madrid. Lo que está diciendo aquí el Ministerio es que los lobos de todos estos sitios que acabo de mencionar se pueden cazar, porque no están en el catálogo. Y además no son objeto de vigilancia del estado de conservación porque no están en el catálogo. Lo que está haciendo el Ministerio es confundir a la ciudadanía, porque todos los lobos del sur del Duero tenían que estar como población referida. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué el Ministerio hace eso? ¿Pero quién le da esas atribuciones para interpretar incorrectamente la Directiva de Hábitats? Bien, fíjense lo que dice el documento guía. Las disposiciones de las directivas se deben llevar a cabo con una fuerza vinculante incuestionable y con la especificación, precisión y claridad necesarias para satisfacer los requerimientos de certeza legal. Y con relación a la Directiva de Hábitats dice, y ya lo dice el Tribunal de Justicia Europeo, en la sentencia del 20 de octubre el Tribunal aplicó este caso legal a la Directiva de Hábitats y observó que en el contexto de la Directiva de Hábitats, que establece reglas complejas y técnicas en el campo de la ley medioambiental, los Estados miembros tienen el deber particular de asegurar que la legislación destinada a transponer la directiva es clara y precisa. Gracias. No lo ha hecho el Ministerio y tiene obligación de hacerlo. Y hay sentencias
En este caso son sentencias contra Francia, contra Alemania, que establecen que la directiva se tiene que transponer de esa manera que dice el tribunal. Luego, otra cosa es que el Magrama tampoco guía el enfoque proporcional de las derogaciones. Aquí lo dice el documento guía. La autoridad, con la mayor visión de conjunto territorial en un Estado miembro, y en este caso es el Ministerio, necesita guiar el enfoque proporcional, incluso aunque se esté aplicando en la práctica las derogaciones a nivel local o regional. Pues el Ministerio de Medio Ambiente no está haciendo esto y lo tiene que hacer porque lo dice la Comisión Europea. Otra cosa que no hace el Ministerio es desarrollar el convenio con las comunidades autónomas para aplicar la Ley de Desarrollo Sostenible en el medio rural y financiar las medidas de desarrollo sostenible en áreas prioritarias que son Red Natura, zonas rurales a revitalizar, municipios con pocos habitantes en zonas rurales intermedias o zonas rurales periurbanas, para adaptar el desarrollo rural a la conservación del lobo. No, el lobo es especie prioritaria y no lo está haciendo. Luego hay un incumplimiento de la normativa por parte de las comunidades autónomas. Se puede decir esto, que después de 25 años de la publicación de la Directiva de Hábitats, el conjunto del territorio sigue siendo objeto de los usos humanos tradicionales sin ninguna variación. Sin embargo, el documento guía dice que deben existir acciones para que las consideraciones de protección sean tenidas en cuenta por los sectores económicos más relevantes, forestal, ganadero, agrícola, cinegético, para impedir los impactos negativos de las prácticas que se llevan a cabo. O sea, esto es importante y que no se está haciendo por parte de las comunidades autónomas. Bien, esto ya hemos hablado un poco antes, figura en el documento guía, dice que cuando una especie se expande en un nuevo territorio o área por ella misma o cuando es legalmente introducida en su anterior área natural, el territorio se tiene que considerar parte del área natural. Es decir, los lobos que recolonizan el sur del Duero, Salamanca, Segovia, Madrid, Guadalajara, se tienen que proteger porque es parte del área natural del lobo. Sin embargo, ya lo ha dicho Luis Miguel antes, la Diputación pide que la provincia de Ávila sea considerada zona libre de lobos, Asaja Salamanca pide que la provincia sea declarada zona libre de lobos, la Diputación aprueba que se declare la zona de Vitigudino zona libre de lobos. Denuncian que se ha exterminado en Carranza el último grupo de lobos que habitaba en Euskadi. Y la Diputación asegura que se ha cumplido con la legalidad. Se ve que en el País Vasco, que son muy europeos, no cumplen tampoco la normativa española, ni la normativa europea. Bien, y esto no me voy a extender mucho más, porque ya me han advertido mis compañeros de que estoy casi fuera de tiempo, pero sí hay algo muy importante. Saben ustedes que en toda Europa se han declarado espacios de Red Natura, y básicamente los espacios de Red Natura de la última tanda, que son los que se establecieron como LICs y luego han sido declarados zonas especiales de conservación, pues estos espacios se han diseñado y se han definido para la protección de los hábitats naturales del anexo 1 de la directiva y para la protección fundamentalmente de los hábitats de las especies prioritarias del anexo 2. Y el lobo es especie prioritaria del anexo 2. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, y no nos vamos a ir muy lejos, este es el plan de uso y gestión de la zona especial de conservación, cuenca del río Lozoya y Sierra Norte. Bien. Y ven ustedes que las zonas oscuras son zonas de la zona especial de conservación y esta zona rayada es que coincide una cepa, que es zona especial de protección de las aves, con una zona especial de conservación, que es donde están los buitres del Pinar de los Belgas. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos aquí es que, para empezar, el grupo de lobos del Valle de Canencia, afincado en Madrid, su área de cría no está incluida en el plan de uso y gestión de la zona especial de conservación. Este área que corresponde a Navarredonda de Lozoya,
que es territorio de campeo y de alimentación del grupo de Canencia, tampoco está incluida. Esta zona que está aquí, donde ven ustedes que solo hay un poquito de pinar incluido, pero el resto del territorio no está incluido, pues es la zona de Braojos y Villavieja de Lozoya, que no está, ahí hay un grupo de lobos y tampoco está incluido su territorio dentro de la zona especial de conservación. El grupo de Somosierra, que está aquí, por aquí arriba, ven ustedes que también está en blanco, tampoco está incluido. Y ya el colmo de los colmos, porque quizás es la zona mejor y más rica de toda la Comunidad de Madrid, que son los robledales de Montejo de la Sierra y de Pradena del Rincón, pues los ven aquí, que está el grupo de la Sierra del Rincón y tampoco está incluido dentro de la zona especial de conservación. Por lo tanto, si lo que dice la Unión Europea es que los enfoques de los planes de uso y gestión deben ser realizados para cada especie, ya que los objetivos difieren de unas especies a otras y pueden evolucionar, bueno, ¿por qué no se ha tenido en cuenta a los lobos en el plan de uso y gestión de este espacio de Red Natura? Que lo que hace es que queda completamente desprotegido, porque ninguno de los hábitats está bien protegido. Es decir, los lobos no tienen un hábitat donde puedan refugiarse, donde puedan alimentarse, y además se caza en toda esta zona, con lo cual ya es el disloque más grande. Bueno, pues ya no me extiendo más. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la proyección de un vídeo de Ecologistas en Acción que recoge el testimonio de ganaderos que saben convivir con el lobo. Aquí empezó en el 2001-2002 el ataque del lobo un poco por sorpresa. Nos vimos muy desamparados, muy desprotegidos, nadie nos avisó, nadie nos dijo nada y nos encontramos el lobo de golpe y sorpresa. No teníamos cultura de lobos por la zona, no teníamos medios para defendernos del lobo y tuvimos bastantes problemas. Cuando el lobo ataca de mayor, que va a cazar, pues agrede al ganado, no le acosa y mata una o dos ovejas y coge una, la retira de donde están el resto de las ovejas recogidas y se come las vísceras principalmente y algo de carne y se va. En el ganado está en un periodo totalmente de estrés. Te das cuenta que el lobo entre o no entre en el redil, pasa prácticamente toda la noche cuando está por aquí, está acampando y el ganado está inquieto, está a disgusto. O sea, hay abortos, el ganado no sale a hacerlo, no hay cubriciones, hay muchas pérdidas económicas de producción. Medida la más práctica que yo he visto ha sido lo que llaman los pastores eléctricos, una malla eléctrica que transmite electricidad, entonces el lobo pega en el hilo y al darle una descarga eléctrica pues huye. Una cosa que no encuentra explicación, pues es bastante efectivo. Sí, luego los mastines, que ahora, como habéis visto, hay un mastín aquí que tiene bastante celo con las ovejas y es bastante eficaz. O sea que es muy delicado, es complejo el manejo de los mastines y hay que tener, pues digo yo si eso lo digo a mamá de pequeñito, pues a lo mejor tenía más mano, por así decirlo, para manejar un mastín y crear ese celo entre el mastín y la ganadería, pero no lo tenía, pues lo tenía que aprender. Nos obligan a nosotros, aparte de tener el trabajo a mayores de defender del lobo, tener que pagar nosotros nuestro seguro, porque la administración dice que está subvencionado, no en total, en parte, y luego si yo tengo ataques, el seguro
me sube la prima y eso ya la Junta no lo paga. Entonces es un coste a mayores por defenderme de unos lobos que son de todos. Hombre, yo creo que para estos casos yo le hubiese pedido que hubiese contado más con los ganaderos, que somos personas y como mínimo haber traído técnicos y haber hablado con los ganaderos, que aquí hay lobo, que se está extendiendo, que hay que convivir con él y que nos lo hubiese explicado bien y entonces nos habríamos entendido mejor que así. Si no nos quieren meter por la puerta de atrás. O sea, nosotros en los primeros ataques de lobo, la administración todavía negaba que era lobo. Lo achacaba a posibles daños de perros asilvestrados o abandonados. Y le dijo, mirad, ¿son o no son lobos? Entonces ya la administración se puso un poco las pilas. Es una vergüenza. Me llamo Alberto, llevo 3 años junto con una socia en el tema de la ganadería. Es seguir lo que hicieron mis padres, vamos, han hecho mis padres, y eso de tener perros pues es porque aquí es una zona bastante loera. Mi padre empezó pues hace unos 30 años con el ganado más o menos y siempre hemos tenido mastines. Nunca hemos tenido ataque de lobo. O sea, yo veo el lobo todos los años, nunca con el ganado, porque con 11 mastines que llevo es imposible ver el lobo, ¿no? O sea, cualquier bicho que está a 200 metros de ganado, o desapareces o zampan. He tenido un ataque, que no es que lo haya tenido yo, lo tuvo mi padre, pero estaba yo con las ovejas, y ataque sí, pero yo creo que el lobo estaba en una mata de escobas que le llamamos aquí, y llegó el ganado. Tú imagínate 1200 ovejas que a lo mejor se abren 1 kilómetro y entraron en la mata, y de repente pues salieron los perros y digo, joder, estos putos perros me espantan todo el ganado detrás de que corren. Y digo, ese perro, es que ese perro no es mío, joder. y digo, joder, ese perro, tía, ese perro que es el lobo, quiebro, salto, o sea, eso sí que hubiera sido la hostia haberlo grabado, porque el bicho es... Vamos, le di una lección a los perros que le iba la vida en ello, claro. Y tardaron los perros 2 horas en morder. O sea, lo corrieron, y mordió una cordera de 1 año y medio así, y la salvé porque solo tenía lo que eran los 4 aguijonazos, pero ni nada más. Es el ataque de lobo que he tenido yo, si lo contamos como ataque. O sea, yo creo que fue más invasión del ganado al lobo que ataque del lobo al ganado. Y luego ataques de estos de que te entre y te mate 100, 50, 20, tal, no, porque saben los mastines que los matan todos. O sea, que están para defender el ganado. Es triste que yo, para cobrar daños del lobo, tenga que contratar un seguro para que me pague los daños. La Junta tiene tarifa plana con los daños del lobo, que son por la franquicia que tengas del seguro. Si a mí llega el lobo y me mata 3 ovejas, y las ovejas están valoradas en 300 euros, por ejemplo, y son la franquicia que tengo yo con el seguro, esos 300 euros me los paga la Junta. Si me mata 50 y son 5.000 euros, 4.700 me los paga el seguro, y 300 euros de la franquicia me los paga la Junta. Mis seguros son los mastines. Ni MAPRE, ni Allianz, ni nada. Y me va, que la hostia, o sea, no tengo ataques. Para mí el lobo no es una amenaza para el sector ganadero. La amenaza para el sector ganadero hoy en día es la Junta de Castilla y León. Los que la representan, por los administradores del lobo, y son ellos. Con las intervenciones. Ahora le corresponde a Juancho López de Uralde. Él es miembro también de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales. Él es... ¡Ay!
No pasa nada. Un pequeño accidente. Él es, decía, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, diputado por Ávila. No, por Álava, perdona. Perdón. Diputado de Podemos, en Común Podem, en Marea, pero él es miembro de ECUO y además con una larga trayectoria de activista y político ecologista. Fue director de Greenpeace y activista a la defensa del lobo ibérico. Te he recortado minutos, en todo caso, para que él explicará las iniciativas que se han llevado a cabo en el Congreso y preguntas también en el Senado. Y, en todo caso, la línea también de actuación como diputados y diputadas, miembros y senadores y senadoras, miembros de la asociación. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues por supuesto agradecer a Abda y a Jesús Yuste pues toda la ayuda y toda la facilidad para poder hacer este debate o este acto en el Congreso, que yo creo que cada vez tenemos que tomarnos con más normalidad, ¿no? Yo creo que efectivamente pienso, desde mi humilde punto de vista, que la política medioambiental, y dentro de la política medioambiental especialmente la referida a la conservación de la naturaleza, está muy ausente o ha estado muy ausente del debate político en España. Creo que eso es muy visible y es muy visible en el trabajo del día a día y es muy visible, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, donde por contra o sin embargo o en contraposición, pues nos encontramos, por ejemplo, que siempre que se habla del medio rural, pues hay una fuerte presencia, yo no sé, Jesús, si antes era así también, pero hay una fuerte presencia del lobby cazador, ¿no? Es decir, parece que no hay otra actividad en el mundo rural que la caza. Entonces, esto cuando llegas a cualquier debate de cualquier proposición no de ley, pues siempre la caza. Y parece que no hay nada más. Y cuando dices, bueno, pero es que para generar actividad económica en el mundo rural, porque es verdad, yo creo que tenemos que asumir el debate en todas sus dimensiones. Y es verdad que nos enfrentamos a problemas graves en el mundo rural. Por ejemplo, el tema de la despoblación es un problema muy grave y es un problema al que tenemos que hacerle frente, ¿no? Pero en este Congreso yo lo que veo es que siempre que se habla de estas cuestiones, o al menos desde los grandes partidos tradicionales, siempre se habla de la misma solución, que es la caza, ¿no? Vamos a dar más fondos a la caza, vamos a promover la caza y cualquier otra actividad en el mundo rural, me da igual, senderismo, naturalismo, ornitología, piragüismo, bicis de montaña, cualquier otra actividad, parece que no hay más alternativa. Yo creo que es muy importante abrir un poco el zoom, ¿no? Y decir, no, es que efectivamente tenemos un problema. Nuestro país tiene un problema en el mundo rural que ha sido muy bien descrito por algunos autores que hablan de la España vacía, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día decían, nos quedamos sin personas y nos quedamos sin pájaros, porque paradójicamente ese abandono del mundo rural viene acompañado de una fuerte industrialización de la agricultura y una fuerte utilización de compuestos químicos, etcétera, y que haya menos gente no quiere decir que no haya actividad, pero es una actividad casi industrializada que tiene un impacto devastador sobre la fauna salvaje, ¿no? Y no es solamente el caso del lobo, es que, por ejemplo, los propios estudios de la Sociedad Española de Ornitología muestran cómo las aves en el medio rural pues están desapareciendo a gran velocidad, ¿no? Lo cual yo creo que es un indicador bastante interesante de lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que el tema del lobo es especialmente interesante, no solamente por el lobo en sí mismo, sino porque el lobo se está convirtiendo en un baluarte a perseguir, en un baluarte a destruir, pero no es porque sea el lobo. Es decir, yo en un principio, cuando empecé a interesarme por esto del lobo, que yo reconozco que no soy un experto en el tema, aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pero sí que considero que es un tema a tratar y es un tema a traer aquí al Congreso, pues pensé que tenía que ver con el lobo, con esa condición de animal maldito, del malo del cuento, de animal perseguido, ¿no? Poco a poco me he ido dando cuenta de que en realidad lo que hay con el lobo es la punta del iceberg de una vuelta a una mentalidad en contra de las especies salvajes, ¿no? Es decir,
que han empezado con el lobo, pero detrás del lobo viene el oso y ahora, pues con naturalidad, bueno, con mucha alarma, pero empiezan a aparecer osos muertos, bueno, pues de una manera. Detrás, pues se habla de que hay que perseguir a los cormoranes porque se comen el pescado, y así sucesivamente, ¿no? Es como el elemento detrás del cual pues vienen otras especies y parece que la fauna salvaje pues que estaba aquí mucho antes de que estuviéramos nosotros, pues que la ha puesto alguien para molestarnos, ¿no? Entonces, esto, desde mi punto de vista, es algo que tenemos que combatir aquí y tenemos que combatirlo políticamente. Y tenemos que hacer política. Y hacer política, pues es complicado, en ocasiones no es fácil, es antipático, tienes que trabajar con otros sectores. En este sentido, yo quiero resaltar y destacar mucho el trabajo que está haciendo Ecologistas en Acción y, en concreto, el trabajo que se está haciendo con el sector ganadero. Creo que es muy importante. Creo que estos vídeos que hemos visto son testimonios muy importantes y muy significativos, aunque cuantitativamente a lo mejor no sean muchos, cualitativamente son muy relevantes porque se nos intenta siempre transmitir la idea de que esto es una pelea que el sector ganadero, de la ganadería extensiva, pues no puede convivir con el lobo, ¿no? Y yo quiero dejar muy claro aquí que para nosotros ni mucho menos la ganadería extensiva es el enemigo, al contrario. Nuestros ecosistemas necesitan de la ganadería extensiva y esto tenemos que entenderlo y tenemos que asumirlo. Los enemigos, lo dice muy bien el ganadero, dice el enemigo del lobo es de la ganadería. Pues está en otro sitio, está en las administraciones, como se ha dicho, está en tratados que se están negociando muy lejos, como el TTIP, ¿no? Que va a acabar pues con mucha de nuestra, bueno, pues si en caso de llegar adelante, pues va a acabar pues por ejemplo con las denominaciones de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde hay que poner el foco, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que trabajar y lo hacemos con gusto, y en muchas cosas somos aliados, ¿no? Por ejemplo, ahora, lo habréis oído, pues se quiere construir en Soria una finca, una granja con 20.000 vacas. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo de donde los propios ganaderos extensivos y nosotros los ecologistas pues coincidimos, ¿no? en que eso no es el camino adelante, ¿no? Bueno, en definitiva, quería hacer esta introducción para explicar la importancia que yo creo que tiene que este tema se trate, en primer lugar, con normalidad, es decir, que esta no sea ni mucho menos la primera vez que estamos aquí para hablar de conservación, ¿no? Sino que tiene que las políticas de conservación de la naturaleza tienen que ser parte, porque tienen mucho que ver con la política del día a día y tienen mucho que ver con el modelo. Y precisamente, si vamos hacia esta destrucción de la naturaleza es porque estamos en un modelo económico que tiene tanta avidez con el beneficio a corto plazo que se lleva por delante lo que sea. Se lleva por delante el lobo, se lleva por delante la calidad de las aguas, se lleva por delante la atmósfera con el cambio climático y se lleva por delante lo que sea, ¿no? Y para mí, estas batallas son significativas en ese sentido. Son significativas porque sirven para visibilizar hasta qué punto es el modelo el que nos está llevando a la destrucción, a nosotros y a las especies con las que convivimos. Dicho lo cual, yo quería, en primer lugar, de manera, no sé si me queda algún minuto, ya lo he gastado. ¿Ya lo he gastado? Bueno. Rápido. Muy rápido. Bueno, quería decir que, en primer lugar, que el tema del lobo en el Congreso ya ha sido traído con anterioridad por otros diputados precisamente miembros de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales. Me he traído una lista de iniciativas que no os voy a leer para no aburrir, pero hay preguntas que presentó Nuet, que presentó Laia Ortiz, Joan Coscubiela, que presentó el propio Jesús Yuste. Es decir, que hay preguntas, hay PNLs. El tema del lobo ya ha estado en el Congreso, ¿no? Y la buena noticia es que vuelve porque, aunque nosotros presentamos en su momento una proposición no de ley en la anterior corta legislatura, pues la vamos a volver a presentar. Básicamente no os voy a aburrir mucho porque lo que planteamos en nuestra proposición no de ley fundamentalmente son dos cosas muy sencillas, ¿no? La primera, como se ha dicho en esta mesa, es muy simple, que el lobo tiene que estar protegido en toda España, es decir, que no hay por qué diferenciar, que el lobo no tiene por qué tener un tratamiento diferente
de otras especies que están en peligro, y hemos visto cómo, a pesar de lo que se nos está diciendo, el lobo efectivamente no solo está en peligro, sino que es que está muy recientemente extinguido de comunidades como Andalucía, como Extremadura, y ahora nos encontramos con la paradoja de que en esas comunidades, por ejemplo en Andalucía, se va a pedir un live, si no estoy mal informado, una ayuda de la Unión Europea para reintroducir al lobo, ¿no? Y dices, bueno, pero nos estamos cargando el lobo por un lado, por otro lado queremos... Todo esto pues no tiene coherencia y es bastante absurdo, ¿no? Y entonces lo que nosotros básicamente planteamos es protección integral, son dos cosas, protección integral del lobo y trabajar con el sector de la ganadería extensiva para ver cuáles son las mejores fórmulas para que se pueda garantizar esa convivencia entre la ganadería y la protección del lobo. Esto es, a grandes rasgos, lo que planteamos en nuestra PNL. No es una cosa, generó mucha polémica, tuvo mucha repercusión, pero, en fin, citando a Rajoy, me parece una PNL de sentido común, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo somos capaces de compatibilizar la conservación de nuestra fauna, especialmente de nuestras especies más emblemáticas, con un sector que, hay que decirlo, la afección porcentualmente es muy pequeña, ¿no? El daño por lobo realmente es muy pequeño, pero a pesar de todo, pues vamos a hacer ese esfuerzo por la convivencia entre la ganadería y el lobo, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que queremos promover. Y bueno, yo os animo a que los que tengáis influencia, simpatía, empatía con otros partidos que no sea el nuestro, que no sea Unidos Podemos, pues que habléis con vuestros diputados, vuestras diputadas, etcétera, a ver si conseguís que lo apoyen, ¿no? Porque la verdad es que la inercia que os he contado de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura, pues nos hace ser moderadamente pesimistas con la posibilidad de que la podamos sacar. Pero yo creo que es importante pues poner el debate encima de la mesa y que se debata con luz y taquígrafos, con los datos que hay sobre la mesa, y que nos olvidemos de los tópicos y vamos a debatir cuál es la situación, cuál es la realidad y cuál es el futuro, ¿no? Y eso es lo que simplemente estamos planteando. Y corto aquí para que podamos tener el turno de vuestro turno, porque me están mirando con ojos de cállate ya. Bien, habrá una pequeña intervención de Ecologistas en Acción a través de Theo Verhaber. ¿Lo he pronunciado bien o lo he pronunciado mal? Y en todo caso, luego cuando finalice él, habrá un turno abierto de palabras. Nos habíamos planteado terminar a las 9 menos cuarto. En atención a los trabajadores de la casa, rogaría que, en tu caso, intervienes y las preguntas fuesen cortas, y cerraría otra vez Jesús, porque tenía un par de cosas que anunciar. ¿Cuántos minutos? Ya vamos fuera de tiempo. Vale. Bueno, yo simplemente lo que quería es un poco completar la foto que ya se ha dado desde la mesa, que yo creo que es una foto muy, muy evidente de lo que está pasando con el lobo, pero completarlo con algunos matices. Muchas veces se dice, y sobre todo los ganaderos dicen, tenemos que elegir entre el lobo y el ganado. Eso es mentira, no hay que elegir. El lobo está ahí y tiene todos sus derechos. Y la ganadería, mientras que esté ahí, mientras que haya siga existiendo pues un consumo de carne, pues seguirá también desarrollando su papel. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo actualmente en nuestro país? Uno, que hay sobre todo dos lobbies. Un lobby que es el de los cazadores, que quiere seguir cazando lobos, bueno, quiere seguir cazando todo lo que pueda. Y dos, hay un lobby de una serie de organizaciones agrarias, y que creo que tenemos que ser inteligentes y no confundir con todo el sector ganadero, porque dentro del sector ganadero hay ganaderos que quieren el lobo y hay otros que no lo quieren, pero hay organizaciones agrarias que, con fines y con intereses totalmente ajenos al lobo, están haciendo campaña contra el lobo y están presionando a las administraciones para que no se tomen medidas de protección. ¿Y por qué lo están haciendo? En buena medida porque son ellos los que en realidad quieren gobernar, de forma indirecta. Son los que ponen consejeros y los echan. Son los que han conseguido, hace muy poquito, que el consejero de Cantabria, que no era un gran avance, pero era un pasito, que se había comprometido a que el lobo en Cantabria no fuese especie cinegética, pequeño avance, bueno, pues ha conseguido ese sector, a través de amenazas, conseguir que el consejero rectifique y diga que no, que va a seguir siendo especie cinegética. Esas administraciones que se dejan llevar por los
por estos sectores cinegéticos especialmente. Yo creo que en realidad en nuestro país hoy en día quien gobierna en las administraciones, digamos, más ambientales es el sector cinegético. Es difícil encontrar un consejero de medio ambiente que no sea cazador o que no sea procaza. Ese sector es el que está presionando para condicionar el lobo y prácticamente todas las políticas ambientales. Tenemos una PAC, una política agraria comunitaria, que va en contra de la conservación de la naturaleza porque lo que se quiere es dinero para el sector agrario. ¿Pero para qué sector? Para el de la agricultura industrial, no para el pequeño ganadero que está en extensivo, ni siquiera para ese, para los grandes ganaderos, para los que tienen las grandes instalaciones. Y luego que nos encontramos también con un ministerio pasivo, inútil, incapaz y que además no quiere hacer absolutamente nada por el lobo y que por lo tanto está manteniendo esta situación. Y luego con una Comisión Europea que ha elaborado unas directivas, que ha puesto en marcha una serie de medidas, pero que tampoco ahora quiere hacerlas cumplir, que no está obligando al Estado español y tiene mecanismos para hacerlo. Podemos hablar de agua, de la depuración, cómo ha puesto una multa millonaria al gobierno español porque no se está cumpliendo esas directivas en calidad del agua, pues lo podría hacer con el lobo y tampoco lo está haciendo. La realidad, por tanto, ¿cuál es? El lobo le han puesto un cartel de especie conflictiva y ahora mismo no hay nadie que quiera dar un paso, que quiera ayudar en la conservación del lobo. Y por eso quizás 4 locos con algún político un poquito loco y con algunos científicos también locos, que Fernando recordará hace 30 años ya todas las broncas, como también en el sector científico los hay, que ganan dinero con este tema y que por lo tanto tampoco quieren la conservación del lobo porque ganan más dinero manteniéndolo en esta situación. Pues somos 4 locos que estamos intentando algo que parece imposible, pero que lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir solamente si nos ayudáis. Gracias. Ahora tendremos un turno de palabras. Deberíamos abandonar la sala como he dicho antes, a las 9 menos cuarto. En todo caso, si hay alguna persona que quiera formular alguna pregunta a los ponentes. 2 preguntas. Por tanto, entiendo que con estas daríamos por... Hola, buenas tardes. Lo primero, dar la enhorabuena por esta iniciativa y luego quería hacer una pregunta que está relacionada con un tema que se ha repetido varias veces, que es el lobo en Portugal. Parece ser que la protección total se ve como una especie de panacea, que Portugal es una especie de balneario para el lobo. El problema es que hemos traído datos de investigadores independientes portugueses y las cifras son terroríficas. Las cifras de Portugal son terroríficas. Es la población de lobo de toda Europa occidental estabilizada y que tiene tendencia a perder integrantes, aún así, aparte de los aportes que le suministra el noroeste zamorano. Y luego, por el tema del furtivismo, en un estudio que se hizo, un 40%, entre un 40 y un 50% de los animales en 18 meses, de los animales marcados, fallecieron en Portugal. Entonces, claro, por un lado, está muy bien que haya una ley de protección total, pero lo que también tiene que haber es un apoyo social masivo. Y en Portugal, por lo que se ve, no lo hay. Y claro, cada vez que se menciona que en Portugal están las cosas bien y tal, yo creo que es un poco jugar con fuego. Porque precisamente hay una ley y están muriendo en porcentaje más lobos que en cualquier otro sitio de Europa. Muchas gracias. Bueno, yo... vale. Hacemos las Muy 2 bien. preguntas. ¿Eres tú? Sí. Hola, yo quería preguntar por el tema de los incendios ahora en España, hasta qué punto afecta al lobo, o si tiene que desplazarse, o si se puede recolocar en algún sitio, o cómo se puede, no sé, qué pasa con el lobo, con los incendios. Simplemente contestando a la primera de las preguntas,
más que contestándola, porque claro, nadie tiene la varita mágica, ¿no? Sí me parece más preocupante y sí me parece más incendiario que entidades que se hacen llamar, por ejemplo, Acción Lobo, para la defensa del lobo ibérico, pongan en cuestión una conquista social, histórica, como es, por ejemplo, eso, la protección por ley del lobo en Portugal. Lo que es preocupante es que el hecho de querer una ley sea una locura y el hecho de que esa ley, por ejemplo, en el caso de Portugal, se dé desde hace décadas, nos parezca que es algo cuestionable. Claro, la ley va a estar, habrá furtivos, habrá muertes, sí, bien, pero la ley estará. Y además quiero decir algo. El lobo es protegido en Portugal unido a un hecho histórico y social, que va a desmontar exactamente, con todo respeto, lo que usted ha comentado. El lobo es protegido en Portugal por ley, ¿sabe cuándo? Cuando la revolución de los claveles. La protección del lobo en Portugal está vinculada directamente a la médula espinal de ese pueblo que quiso modernizarse y salir de la prehistoria. Y nadie se cuestionó en Portugal, en ese momento, que el lobo fuera protegido como merecía, porque era el símbolo de esa tierra, por cierto, llena de ganaderos y con un mundo rural bastante importante. Lo que quiero decir es que el lobo está protegido en Portugal no en contra de la población, no en contra de los portugueses. Forma parte, ya digo, de su historia reciente. Cuando quiera le envío algún documento en ese sentido. Muchas gracias. No, yo estoy diciendo... Sí, no sé cuál es ese estudio. Me parece muy bien, todo es cuestionable. Es verdad que las leyes se pueden saltar, pero lo que este país merece es, de verdad, un paraguas legal para que este animal esté protegido. Luego ya veremos qué pasa o qué deja de pasar. Y os dejo contestar a lo siguiente, si os parece. Muchas gracias. Bueno, es muy difícil proteger una especie como el lobo sin que tiene una productividad anual, una tasa de reclutamiento alta. Se ha protegido, pero al mismo tiempo que se ha protegido habría que haber aplicado medidas de compatibilidad. Y no se ha aplicado ninguna medida de compatibilidad. Precisamente en Portugal la situación es compleja porque hay muchas menos presas naturales que en España. Es verdad que desde Zamora pasan ciervos y pasan corzos, porque yo recuerdo reuniones con los portugueses hace años que pedían corzos porque no había corzos en Portugal. Pero es evidente que la cuestión del hábitat hay que solucionarla y no se está haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es el hábitat del lobo? Todo el hábitat es ganadero, todo el hábitat es cinegético, todo el hábitat es turístico, todo el hábitat es agrícola, todo el hábitat son áreas de urbanización. ¿Cuál es el hábitat? Hay hábitat forestal, donde no se persigue que haya un hábitat para el desarrollo de los ungulados silvestres. Lo que se persigue es la producción de la madera y que no haya problemas de incendios. ¿Cuál es el hábitat del lobo? Si alguien me lo puede contestar, yo creo que lo que hay que hacer es arañar de todos los hábitats espacio y recursos para el lobo, y eso no se está haciendo. No se está haciendo y, por lo tanto, lo que hacen los portugueses, el lobo es especie estrictamente protegida y lo que hacen los portugueses es, mediante el furtivismo, explotar el lobo y mantener el lobo a un nivel de poblacional que es relativamente estable. Pero eso también ocurre en España. Barrientos cita en Castilla y León un 78% de mortalidad ilegal de lobos. En Castilla y León lo cita Barrientos, que ha hecho un seguimiento muy exhaustivo de los lobos en Castilla y León, donde hay más presas naturales que en Portugal. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar los hábitats naturales e instalar el lobo en esos hábitats naturales, generando en esos hábitats los elementos para que el lobo pueda vivir. Y ese es el gran reto que tenemos en Europa. Con relación a la pregunta de los incendios, yo la verdad es que no tengo mucha información, pero sí he estado siguiendo un grupo de lobos en la Sierra de la Paramera, en Ávila, en la Paramera Occidental, que está en La Hija de Dios y en Sotalbo,
cerca del puerto de Menga, y ahí se ha producido un incendio relativamente en fecha reciente, probablemente hace 5 años o 6, y lo que han hecho los lobos ha sido desplazarse a una ubicación más oriental dentro de la misma zona. Y este último año, en la medida que se ha regenerado un poco la vegetación en la zona incendiada, los lobos han comenzado a desplazar otra vez a la zona incendiada. De manera que lo que hacen los incendios es producir movimientos en los lobos a hábitats donde tienen refugio y luego ya de nuevo recolonizan la zona. Pero los lobos tienen una movilidad extraordinaria, pero no solo por el hecho de los incendios, sino que habitualmente cada año los grupos cambian de ubicación, por ejemplo, para el área de cría, de manera que hay que contar con eso, que no son reptiles que viven en hábitats muy concretos y definidos que mueren por el incendio, o micromamíferos que mueren por los incendios, o insectos. No, los lobos tienen movilidad y se desplazan. Sí, no, bueno, pero realmente lo de los incendios lo ha contestado perfectamente. No se oye, pero... Adelante. A ver, yo quiero preguntaros, estoy totalmente a favor de todos los puntos que habéis puesto y está claro que lobos y ganadería tiene que seguir existiendo y ese es un punto que, pues, si Dios quiere y no pasa nada, pues habrá que tenerlo en cuenta, pues, para que el lobo siga estando y no nos lo sigan matando. Pero como bien ha dicho Fernando Palacios, la población de lobo en todo lo que es Castilla y León se está acotando por todos lados de tal manera que se va a quedar como una isla. Si en las otras partes de la península ibérica donde el lobo ha desaparecido, ¿por qué no, unido a esta protección del lobo y coexistencia con la ganadería, hay otra rama que permita una reintroducción del lobo en las zonas donde ha desaparecido? Porque si bien es cierto que el lobo que el lobo, si le dejamos poco a poco, irá recolonizando terrenos que ha perdido, como bien ha dicho Fernando Palacios, Luis Miguel y demás, pasará mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no existe un proyecto de reintroducción en esas zonas tan emblemáticas donde ha desaparecido? ¿Y por qué no se contempla? Pues mira, yo en ese sentido me voy a atrever a hacer un poquito de ciencia ficción, ¿no? Precisamente eso refuerza más el hecho de que el lobo, antes incluso de ser protegido por ley, sea respetado. Mientras el lobo siga siendo un despojo y un paria zoológico, eso y más cosas serán imposibles. Por tanto, ya tenemos un puntito por el que avanzar en esa dirección. Cuando el lobo realmente los españoles lo consideren suyo, porque sus instituciones ya le dan carta, que no tiene ahora. Es la única especie realmente importante que no la tiene, ¿no? Cuando eso pase, podemos pensar cosas. Ahora, yo te digo, mira, vamos a decir locura, vamos a hacer ciencia ficción. A Andalucía no le queda más remedio. No perdamos mucho el tiempo. O sea, si Andalucía quiere hablar de lobos, va a tener que pensar en la reintroducción, no hay más. O en que Castilla-La Mancha deje ya de joder con la pelota, ¿no? Como cantaba Serrat, ¿no? No hay un lobo que pueda cruzar Despeñaperros. No hay un lobo que no le peguen un tiro. Por tanto, una de dos. O le echamos narices, o el lobo, sin duda alguna, en Andalucía, no sé Fernando qué opina, pero vamos, está perdido totalmente. Y ahora te enlazo esto con la otra parte de la peli. Asturias y Castilla y León, empeñados en que les sobran lobos. Hay lobos hasta en las calles de los pueblos. Por cierto, no lo dicen los asturianos ni lo dicen los castellano-leoneses, lo dicen los políticos asturianos y los políticos castellano-leoneses. El plan del lobo de Castilla y León dice en uno de sus apartaditos que la Comunidad de Castilla y León cederá ejemplares vivos de lobo ibérico para recolonizar otras comunidades que lo precisen. Eso lo dice. Bueno, si a usted le sobran tantos lobitos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Pero nada podrá hacerse si el lobo sigue estando en el limbo normativo en el que está. Olvidaros. Mientras el lobo siga siendo un bichito que puedo matar y exhibir por Facebook, y además todavía el mundillo conservacionista
me sigue diciendo algunos de ellos, esos científicos de los que hablábamos, que ganan mucha pasta con el control poblacional, hombre, esto de la protección total es una quimera, mira estos frikis, así vamos mal. El día que el lobo en esta casa, a través de este grupo parlamentario y de 58 más, por fin, en un telediario, veamos, por fin el lobo protegido por ley, a partir de ese momento podemos pensar en muchas cosas, pero esto es lo que opino, ¿no? Es que estamos ya en el final del tiempo. Eso pasará cuando lo exijamos nosotros. Cuando eso dé votos y haya alguien que quiera ganar votos cuando seamos mayores. Claro. Para eso se sale a la calle. Efectivamente. Bueno, disculpadme, ya hemos dicho que a las 9 menos cuarto teníamos que clausurar el acto, porque luego dentro de unos minutos se cierran las puertas y por respeto a los trabajadores de la casa. Yo quería decir simplemente unas palabras a modo de conclusión que creo que sirven como resumen. La poeta Marta Navarro, que también es una gran animalista, me decía el otro día una cita que le tomo prestada. Hay un proverbio búlgaro que dice: si llamas a un lobo, invitas a toda la manada. El lobo ibérico está en peligro y por eso nosotros hemos decidido convocar a toda la manada y por eso hemos hecho este acto aquí. Muchas gracias. Vane y Jorge, personas en la mesa.